Demócratas en el Congreso dicen estar dispuestos a negociar con los republicanos para lograr aprobar su plan de reforma migratoria, mientras que, tras meses e incluso años de espera, Estados Unidos empieza a recibir a solicitantes de asilo desde México. Las autoridades de Texas buscan a por lo menos 100 inmigrantes indocumentados que, según dicen, huyeron de un camión refrigerado en el que viajaban unas 200 personas. Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de ENI con Más, este viernes 19 de febrero. También hoy, abogados del grupo de ultraderecha, los Proud Boys, culpan al expresidente Donald Trump por el violento asalto al Capitolio el pasado 6 de enero. El Servicio de Rentas Internas, IRS, anuncia haber terminado de enviar los primeros y segundos cheques de estímulo económico. Líderes del Congreso proponen aprobar un nuevo plan de rescate que incluye el pago directo de $1,400. Las fuertes tormentas invernales que han azotado a más de 40 estados de la nación no solamente han dejado sin agua ni electricidad a millones de habitantes, sino que también han causado un aumento de precios en estados como Texas. Así comenzamos este nuevo informativo en ICOMAS, siempre con la verdad. Activistas proinmigrantes celebran la presentación de una reforma migratoria integral que podría beneficiar a los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos. Se trata de la reforma migratoria presentada por el presidente Joe Biden y líderes del Congreso. Los activistas piden a líderes demócratas y republicanos en el Congreso aprobar esta iniciativa lo antes posible. 12 senadores y representantes demócratas presentaron la nueva propuesta de inmigración, un plan dividido en 5 grandes bloques que pavimentaría el camino a la ciudadanía estadounidense para los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos, pero sujeto a ciertas condiciones. La medida, America's Citizenship Act of 2021, patrocinada por el senador Robert Menendez de Nueva Jersey y la representante Linda Sánchez de California, también atiende las causas de migración e incluye modificaciones al sistema de visas con ajustes a cortes migratorios y más seguridad fronteriza. La propuesta, de 353 páginas, ahora llega al Congreso, donde será sometida a discusión. Los patrocinadores esperan llegar a un acuerdo bipartidista. Sí, estamos dispuestos a negociar. El presidente de los Estados Unidos se pasó 36 años en el Senado de los Estados Unidos, sabe lo que es necesario para negociar, para finalmente conseguir los 60 votos como mínimo que hace falta en el Senado de los Estados Unidos. Pero empezamos con el reconocimiento de que hemos hecho mucho en esta ley. En primer lugar, para enfocarnos en la seguridad de la frontera, ayuda tecnológica que no se ha usado. La realidad es que hay más patrulleros fronterizos que en cualquier otro tiempo en nuestra historia. Por cierto, todos los recursos que se ponen en el presupuesto de la patrulla fronteriza es más que todos los cuerpos policíacos federales en su presupuesto. Así que es muy significativo. Bajo esta iniciativa, los Dreamers, los inmigrantes beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas que puedan demostrar su historial laboral podrán obtener la residencia permanente inmediatamente y 3 años después aplicar para la ciudadanía estadounidense. El resto de los inmigrantes que hayan entrado a este país sin autorización antes del 1 de enero de 2021 podrán regularizar su estatus migratorio de forma temporal durante 5 años, luego solicitar la tarjeta permanente y posteriormente la ciudadanía. Algunos legisladores resaltan la necesidad de una reforma migratoria por cuestiones de seguridad nacional, para el beneficio de la economía y para proteger los valores que han forjado a Estados Unidos como una nación de inmigrantes. En esta ley que proponemos, empezamos con las causas reales de la violencia en Centroamérica. Ponemos los fondos necesarios que el presidente ha llamado para tener un plan de 4 años para estabilizar Centroamérica, para que primero de todo las personas no tienen que huir
a los Estados Unidos. Número 2, creamos canales legales y seguros donde las personas pueden aplicar en sus países para que no tengan que llevarse el viaje al norte, un viaje que es muy inseguro, peligroso, sin tener la seguridad de que van a ser aceptados. Número 3, tenemos una serie de secciones de la ley que fortalece los esfuerzos de ir en contra de las maras, los narcotraficantes, los coyotes y lo demás, que es de suma importancia. Número 4, como ya he dicho, manejamos la frontera en una forma mucho más eficaz, incluyendo de que la realidad es que la mayoría de los narcotráficos que vienen a los Estados Unidos viene por cruzamientos legales y que actualmente no estamos haciendo lo necesario para realizar eso. Así que yo creo que en todo este sentido tenemos una ley y una propuesta que sí, siempre uno está dispuesto de negociar, pero realizando que los hemos enfrentado los temas más importantes vigorosamente en una forma que creemos que puede crear seguridad para los Estados Unidos, prosperidad para los Estados Unidos, una mejor economía para los Estados Unidos y, por último, la humanidad y la dignidad que los Estados Unidos siempre ha tenido en su plan de inmigración. La propuesta también modificaría el proceso de visas de trabajo, extendería a 80,000 las protecciones bajo el programa de la diversidad o lotería de visas y aumentaría a 30,000 las visas U para víctimas de crimen. Para autorizar el control y la seguridad fronteriza, Biden y los demócratas proponen la implementación de alta tecnología que, aseguran, evitaría el tráfico de personas y drogas. Aún así, algunos republicanos, como el senador Marco Rubio de Florida, considera esta propuesta de reforma migratoria como una amnistía o un premio para quienes violaron las leyes federales de inmigración. Pero en esta propuesta hay varios puntos que posiblemente recibirán el apoyo de demócratas y republicanos, como la creación de una comisión compuesta por empleadores, sindicatos y defensores de los derechos civiles para trabajar en la verificación de permisos laborales y el aumento de las sanciones para los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados a sabiendas. Tras meses e incluso años de espera en México, aquellos que solicitaron asilo en los Estados Unidos podrán ingresar a este país a partir de este viernes. Acá podrán aspirar a que los tribunales decidan sobre sus peticiones, cumpliendo la promesa de campaña del presidente Biden de eliminar una de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump. Se trata de 25,000 personas que se estima tienen casos activos dentro del programa Permanecer en México implementado por Trump y cientos más que recurrieron a fallos judiciales y ahora deben registrarse en un cibersitio que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados lanzará a principios de la próxima semana. El proceso inició este viernes en el paso fronterizo de San Diego y el lunes se expandirá al de Brownsville, Texas, y el próximo viernes al cruce en El Paso, también en Texas. Se cree que 2 de los pasos podrán gestionar hasta 300 personas al día, cada uno, pero comenzarán muy por debajo de esa cifra, y el tercero, más pequeño, admitirá menos. Para poder ingresar a suelo estadounidense, la Organización Internacional para las Migraciones, agencia migratoria de la ONU, tiene previsto realizar pruebas de detección del COVID-19 a los solicitantes de asilo y pondrá en cuarentena durante 10 días a todo aquel que dé positivo. Con este cambio, Biden está cumpliendo su promesa electoral de cancelar el programa cuyo nombre oficial es Protocolos de Protección de Migrantes, que según el gobierno de Trump era fundamental para revertir el aumento de llegadas de solicitantes de asilo, que alcanzó su pico en 2019. Sin embargo, activistas proinmigrantes han dicho que este programa expuso a los migrantes a la violencia en las ciudades fronterizas mexicanas y les complicó mucho el poder encontrar abogados y comunicarse con los tribunales sobre sus casos. Eso está retornando a la política que siempre ha existido en los Estados Unidos y que por ley, la realidad es que por ley,
cuando una persona está buscando asilo en los Estados Unidos, se le tiene que permitir que entren a los Estados Unidos y después hacen el juicio para comprobar si realmente son personas que necesitan asilo o no. Así que es una bienvenida que nosotros estamos retornando a la política que siempre ha existido en este país, que es de aceptar a personas que están buscando asilo y poder aplicar para asilo y, claro, hacerlo en el proceso que siempre se ha hecho, que es yendo a juicio. Se estima que unas 70,000 personas entraron al programa Permanecer en México desde su creación en enero de 2019. Aquellos cuyos casos fueron desestimados o denegados no pueden optar a volver al país, pero los funcionarios estadounidenses no descartaron cierto tipo de ayuda. En el primer día de Biden en la oficina Oval, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió esta política para los recién llegados y desde entonces algunos solicitantes de asilo detenidos en la frontera quedaron libres en territorio estadounidense con una citación para comparecer ante un juez. Tras 20 años sin documentos, el primer abogado indocumentado en el estado de Nueva York se convierte en ciudadano estadounidense. César Vargas ahora promete trabajar para que la comunidad inmigrante pueda lograr el llamado sueño americano. Vargas llegó a Estados Unidos de México cuando apenas tenía 5 años de edad. Después de graduarse de la secundaria, terminó sus estudios universitarios. Posteriormente se graduó de la Facultad de Derecho en el sistema universitario de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, por sus siglas en inglés, y se convirtió en el primer indocumentado que obtuvo su licencia de abogacía en este estado. Vargas es solamente uno de los más de 2 millones de jóvenes indocumentados que, según el Centro Hispano Pew, han convertido a los Estados Unidos en su nación de origen. Para que nos explique un poco más esta situación, hacemos contacto con el abogado y joven soñador César Vargas. César, muchas gracias por tu tiempo y explícame, ¿cómo ha sido tu llegada a los Estados Unidos? Vine a los Estados Unidos cuando solamente tenía 5 años, después que mi padre falleció. Me recuerdo el último día que estuvimos en México. Mi mamá me recogió de la escuela. En lugar de irnos a nuestra casa, fue a recoger a mi hermano pequeño, a mis 2 hermanas, que ellos eran solamente unas niñas. Y en lugar de irnos a nuestra casa, fuimos a la Catedral de Puebla, donde mi mamá fue directamente al altar y se hincó y rezando, pidiendo, Diosito, cuídanos. Tengo una foto de este último día que yo estaba pequeño y mi mamá a mi lado con mis hermanitos. Y ese iba a ser el último día que estuvimos en ese país. En esa foto también fue algo que fue muy interesante, que no lo había no había ponido atención hasta muchos años después. Y en esa foto solamente mi mamá tenía una bolsa plástica, una bolsa solamente con nuestros documentos para cruzar la frontera. No había maletas, no había boletos de avión, sino solamente esa bolsa de plástico para empezar nuestra nueva vida. Y me acuerdo cuando fuimos a la frontera, era en la noche, y estábamos en silencio, esperando solamente que el coyote nos dijera, vámonos. Y corrimos en esa noche. En toda esa noche mi mamá me agarró mi mano, diciendo que César te voy a proteger. Y para mí es algo muy importante porque mi mamá es mi héroe, arriesgó todo para darnos una vida mejor. Y para mí ella y todos los padres inmigrantes van a ser los primeros dreamers, los dreamers originales. Por su amor me pude graduar de la escuela, me pude graduar de la escuela de derechos, me pude ingresar al ejército y acabar con el entrenamiento tan difícil, pero lo hice. Y gracias a mi familia, gracias a mi mamá, que pude lograr todo esto sin importar mi estatus migratorio. Cuando las cosas se habían puesto difícil, mi mamá siempre estuvo ahí para darme el apoyo y el amor para seguir adelante. ¿Qué tal esta llegada a esta nación? ¿Cuáles han sido los retos que has tenido que enfrentar no solamente en tu llegada a los Estados Unidos, sino acá mismo, en el estado de Nueva York? Estos 30 años han sido una jornada en este país.
20 años no teniendo documentos. En 2012 ser protegido por DACA, el programa de acción diferida que el presidente Barack Obama creó para proteger a los soñadores, amparando un permiso de trabajo y protección contra la deportación. Y en ese tiempo me rechazaron de las universidades, me rechazaron de escuelas de derechos, me rechazaron del ejército, pero seguí adelante. Mi comunidad siempre me apoyó, mi familia siempre me apoyó y definitivamente ha sido una jornada llena de obstáculos, derrotas, pero también a casi 30 años de gran victorias, de convertirme en el primer abogado indocumentado del estado de Nueva York, de ingresar al ejército sirviendo mi país y asegurando que podamos proteger a los derechos de toda nuestra gente sin importar sus estatus migratorios. Y claro, esta semana finalmente convertirme en ciudadano. Y voy a asegurar que siga luchando por los derechos de los inmigrantes para que todos tengan esa oportunidad de la ciudadanía y ese sueño americano. Y con todos esos obstáculos, ¿llegaste tú a pensar que tus sueños quizás nunca se harían realidad? ¿Por qué? En todos estos años a veces pensaba que no iba a cumplir mis metas. Desde la primera vez cuando una persona en la escuela de la secundaria me dijo que no iba a poder ir a la escuela por no tener documentos. En el ejército cuando me dijeron que no podía ingresar porque no tenía papeles. En la escuela de derecho cuando me dijeron que no iba a poder estudiar por no tener un seguro social. Y claro, finalmente cuando me rechazaron de la barra de abogados por no tener documentos. Y claro, en mucho tiempo esperando por protección, por permiso de trabajo, por mi licencia de abogados, por ingresar al ejército, a veces pensaba que ¿para qué todo este sacrificio si no iba a lograr mis sueños? ¿Para qué voy a hacer todo esto si me van a rechazar? Pero mi familia, pero mi mamá, pero el amor de mi comunidad que tanto me ha apoyado, porque todos esos logros no han sido solamente yo, César, sino han sido posible por mi comunidad, posible por el gran apoyo de mucha gente que creyeron en mí y que me respaldaron cuando yo lo necesitaban. Entonces sí pensaba que estos sueños no se iban a realizar, pero como se dice, sí se pudo y sí vamos a seguir adelante para amparar esa protección, ese sueño americano para todos los inmigrantes. ¿Y cuál es el próximo paso a seguir? ¿Qué podríamos esperar del abogado César Vargas, quien ahora es ciudadano estadounidense? En este momento, ya con el poder de la ciudadanía, el poder del voto y el poder de elevar mi voz, voy a asegurar que mi voto sea dedicado a nuestra comunidad, sea dedicado para asegurar que los políticos aseguren que escuchen nuestras voces, que nosotros vamos a apoyar y vamos a luchar por una reforma migratoria que ampare esa protección y ese camino a la ciudadanía a toda nuestra gente, a todos nuestros vecinos indocumentados. Y claro, a los latinos, para que sepan que nuestra comunidad latina merece respeto, merece esas oportunidades que merecemos. Y vamos a asegurar que con este nuevo poder vamos a luchar por nuestra comunidad inmigrante, nuestra comunidad latina. Pero lo más importante, lo que sí me puede dar el voto, la ciudadanía, la realidad es que siempre hemos tenido poder, sin importar nuestro estatus migratorio. Siempre tenemos poder para cambiar esta nación, para mejorar nuestra situación en este país. Este es nuestro país, documentos o sin documentos. Este es nuestro hogar y vamos a seguir luchando por ese sueño americano. ¿Y qué me dices del plan de reforma migratoria del presidente Joe Biden y los demócratas en el Congreso? En este momento no sabemos lo que va a pasar finalmente cuando los republicanos y demócratas finalmente concluyen la nueva legislación del presidente Biden, pero lo que sí importa es que los detalles van a ser importantes y lo que va a contar es que los demócratas, ya que tienen el control del Congreso, de la presidencia, que ejercen ese poder para asegurar que pasemos algo muy importante este año. No esperar
para el otro año, no esperar para el segundo término del presidente Joe Biden si gana otra vez. Necesitamos una reforma en este momento y vamos a proteger a los soñadores, a los trabajadores de agrícola, a los que tienen TPS, pero también a los indocumentados que están trabajando. Son nuestros padres, son nuestros vecinos, nuestros amigos, y entonces vamos a asegurar que peleemos por todo eso. Entonces, un mensaje para el presidente Biden y los demócratas: tienen que ejercer ese poder, tienen que asegurar y luchar con fuerza. Muchas gracias a César Vargas por esa intervención. Las autoridades de Texas buscan a 100 inmigrantes indocumentados que escaparon de un camión refrigerado en el que viajaban junto a otros 100 inmigrantes en el área de San Antonio, al sur del condado Bexar. Frankly, we're worried that some of these people may be in distress very, very soon here. Según informó el sheriff del condado, Javier Salazar, cerca de las 6 de la tarde, las autoridades recibieron una llamada por parte de uno de los inmigrantes muy similar a la de hace un par de semanas. La víctima, que llamó al 911, según Salazar, dijo que no tenían suficiente aire y que estaban dentro del vehículo con unas 200 personas, la mayoría de Guatemala y El Salvador. Aparentemente no había niños dentro del grupo buscado por las autoridades, que también sospechan que los migrantes están en peligro tras escapar en coches ubicados alrededor de este camión. Se estima que unas 50 personas fueron detenidas, entre ellas 38 hombres y entre 12 y 15 mujeres. Grupo hallado dentro del vehículo encontrado cerca del camión cisterna, donde viajaban 80 inmigrantes que llamaron desesperadamente al 911 para reportar que estaban quedándose asfixiados. De estos aún no se tienen noticias. En Washington, las autoridades han dicho que las altas cercas de metal instaladas para evitar que muchas personas puedan escalar seguirán erguidas por varios meses más. Todo esto en el terreno legislativo. Fuentes dijeron a la agencia de noticias AP que el cuerpo protector del Capitolio sugirió que la barrera siga protegiendo la sede del Congreso hasta por lo menos septiembre, debido en parte a que las entidades policiales están investigando amenazas contra legisladores y contra el edificio en sí. Las amenazas varían en cuanto a su especificidad y su credibilidad, pero incluyen mensajes en Internet entre grupos extremistas para regresar al Capitolio en las próximas semanas. La cerca, según fuerzas policiales, es necesaria para evitar una repetición del violento asalto ocurrido el pasado 6 de enero en el Capitolio, cuando seguidores del expresidente Trump llegaron para evitar la certificación de la victoria electoral del presidente Biden. Sin embargo, más de 40 republicanos firmaron una carta hace 2 semanas pidiéndole a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quitar la valla y permitir que miles de efectivos de la Guardia Nacional, despachados a la capital del país tras el letal asalto, vuelvan a sus casas. Los abogados del presunto líder del grupo de ultraderecha, los Proud Boys, culpan al expresidente Donald Trump por los disturbios de enero y dijeron que en las 5 semanas transcurridas desde entonces se acabó el sueño febril. William Cressman, veterano del ejército y trabajador metalúrgico de Kansas, continúa preso mientras el juez decide si le otorgará la libertad condicional hasta el juicio. Está acusado de conspiración, obstrucción de un acto oficial, amenazas a un agente de policía federal y otros cargos derivados de la insurrección. Los fiscales quieren que Cressman siga en la cárcel porque lo consideran peligroso para la comunidad y que intentará fugarse, pero la defensa asegura que no huirá y que no es peligroso porque el mundo que lo rodea ha cambiado desde entonces y dicen que la cárcel lo ha disciplinado. Los abogados defensores también argumentan que la campaña de Trump estaba consciente de la participación organizada de los Proud Boys en sus mítines. Cuando Trump se negó a repudiarlos durante un debate presidencial, el exmandatario más bien les dijo que, cito, se aparten y se mantengan al margen, algo que, según los abogados, fue simplemente un llamado al uso de armas y preparación para un combate.
En tanto, el miércoles, durante una audiencia, el magistrado James O'Hara dijo que decidirá en pocos días si lo deja en libertad hasta el juicio, y los abogados de Cressman insisten en que el violento asalto contra la policía armada y altamente entrenada fue perpetrado por personas que creían que contaban con el respaldo oficial, idea que algunos republicanos rechazan. Los Proud Boys es un grupo armado de ultraderecha integrado principalmente por militares y policías retirados. Según los abogados defensores, es ahora radiactivo y todo aire de respetabilidad se ha desvanecido. Según los abogados defensores, los miembros del grupo vieron cómo su retórica pro Estados Unidos, pro capitalistas y pro Trump los introducía en el Partido Republicano. Cambiamos radicalmente de tema. Muchos de los 3 millones de hogares que quedaron sin electricidad debido a las fuertes tormentas invernales que han azotado a más de 40 estados de los Estados Unidos, ahora ya han recuperado la energía, pero en algunas partes de la nación carecen de agua potable. Actualmente, unas 500,000 viviendas y negocios permanecen a oscuras, mientras que la nieve y el hielo se han desplazado hacia el noreste de la nación. El jefe interino de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, dijo que sus equipos están en varios estados distribuyendo combustibles, agua, mantas y otros artículos de primera necesidad. El clima causó la muerte de al menos 57 personas, incluida una niña que cayó a un lago helado en Oklahoma el jueves. En Texas, el mal tiempo también ha causado el alza ilegal en los precios de algunos productos básicos, un aumento del costo de la gasolina y de las habitaciones de hotel a $1,000 la noche, y el precio del agua embotellada hasta se ha duplicado o triplicado. En Nueva York, la llegada de este mal tiempo y la escasez de vacunas han retrasado la apertura de 2 centros de vacunación en la Gran Manzana. Nuevos datos indican también que la vacuna de Pfizer y BioNTech podría almacenarse durante 2 semanas sin la temperatura ultrafría que se requiere actualmente, lo que podría mejorar su uso. Las empresas quieren que los reguladores actualicen los requisitos de temperatura para indicar que las vacunas pueden mantener su efectividad por 2 semanas si se almacenan en unos 13 grados bajo cero y 5 grados Fahrenheit, en vez de un refrigerador con un rango de temperatura de 112 grados bajo cero y 76 grados bajo cero Fahrenheit, donde permanecen estables por hasta 6 meses. Pfizer y BioNTech dijeron que enviaron los hallazgos de las pruebas de estabilidad a la FDA y que enviarán los datos a los reguladores de todo el mundo en la próxima semana. Actualmente, en Estados Unidos, casi 28 millones de personas han contraído el COVID-19 y más de 494,000 han muerto por esta pandemia. A nivel mundial, el número de infectados supera los 111 millones y la cifra de muertos es de casi 2.5 millones. Con esta información pasamos a los minutos médicos del doctor Eliezer Guzmán. Saludos amigos, el doctor Eliezer Guzmán en nuestros minutos médicos. Me gustaría comentar sobre una noticia que estoy seguro se recibió con un poquito de frustración, tal vez de tristeza, y tiene que ver con el hecho de que la Pfizer, que es una de las vacunas aprobadas de uso en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, anunció que su efectividad tenía una 2/3 partes de disminución cuando se refería o cuando se quería tratar la cepa, la variante africana. Este tipo de noticia, que era ya prácticamente esperado, fue un poquito, como le digo, frustrante, porque aunque se pensaba que iba a haber una disminución de la efectividad de la vacuna, tal vez el grado de disminución en cuanto a eficacia fue un poquito más pronunciado que lo que inicialmente pensamos. La buena noticia con esto es que varios expertos aclararon que aunque el número de anticuerpos neutralizantes para la cepa inglesa
y la cepa africana, con las dos vacunas, tanto la Moderna como la Pfizer, está disminuida, el umbral, el número de anticuerpos que crea esta vacuna está todavía por encima del número necesario para combatir de una manera efectiva estas dos variantes, la africana y la inglesa. De tal manera que, aunque la noticia suena, como le dije, un poquito frustrante, la indicación de seguir vacunándonos, evitar con esta vacunación que el virus nos infecte y evitar la replicación, la multiplicación celular de este virus en el cuerpo, que es lo que da lugar a las mutaciones, pues sigue siendo tan importante ahora más que nunca. De esa manera terminamos esta edición de ENI con Más, agradeciéndoles su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal en YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches y muy buen fin de semana. Más noticias, el lunes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.